parte de la modelación de sistemas hidráulicos y sistemas neumáticos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abarcar la parte de sistemas térmicos. Y vamos primeramente a ver algunos detalles que son importantes dentro de la parte teórica, ya que todo esto viene igual, si ustedes ya leyeron los documentos, habrán visto que pues venía igual más amplia la información acerca de tanto los sistemas hidráulicos como los neumáticos. Y bien, para los sistemas térmicos también tenemos algunos elementos que es importante que revisemos. En este caso, para los sistemas térmicos, ya habíamos mencionado que aquí no vamos a encontrar específicamente elementos físicos para ver los elementos que necesitamos. Acuérdense, tenemos que ver tanto la parte de las variables como los elementos que estamos utilizando para el sistema, dentro de los elementos que forman un sistema térmico. Pero aquí decimos en los sistemas térmicos no tenemos específicamente así como que llavecitas, tanquecitos y cosas físicas donde observar los fenómenos de los cuales hablamos, sino son elementos, digamos, puramente conceptuales, que si bien existen, ya que yo no los puedo observar físicamente con una forma específica, debo recurrir a la parte conceptual para saber qué buscar y dónde buscar. En este caso, para ver los primeros elementos que serían las variables que componen los sistemas térmicos, pues son igual que en los demás casos, tengo que observar y que buscar que tanto los flujos energéticos como los potenciales energéticos. Entonces, en este caso, para los sistemas térmicos, si yo lo que quiero es buscar ese flujo calorífico que interviene en el sistema, que es el que va precisamente a fluir a través de los elementos del sistema, pues yo ese flujo calorífico, si estamos hablando de sistemas térmicos, ese flujo calorífico se va a generar de tres formas diferentes, por lo que va a ser muy importante que tomemos en cuenta, ok, esas tres formas de generación de ese flujo calorífico. Entonces, cuando hablamos de sistemas térmicos, tenemos tres tipos de transmisión de calor. Entonces, tenemos lo que es la transmisión de calor por conducción, tenemos la transmisión de calor por convección y también tenemos la transmisión de calor por radiación, ¿ok? Ya que todos los elementos que generan calor son esas tres formas en las cuales se genera ese flujo calorífico. Y de hecho las tres formas afectan a todos y cada uno de los sistemas térmicos que estemos analizando. Ya que, por ejemplo, ¿cómo se genera ese flujo calorífico por conducción? Pues es el clásico que nosotros conocemos, que se da en los conductores. Ustedes han visto que siempre cualquier cablecito que tengan ustedes en cualquiera de sus circuitos, en el momento en el cual ustedes están alimentándolo eléctricamente, pues resulta que cuando ustedes lo están alimentando eléctricamente, como lo que están haciendo es mover todas las moléculas de ese material con el cual está formado el conductor, están vibrando, están generando ese calor y además de estarse generando y estar fluyendo a través de ese cable, estar fluyendo electricidad, también está fluyendo y se está generando y se está transmitiendo calor.
Por eso cuando es demasiada ese calor que está pasando por ahí, es como nosotros, pues muchas veces que estamos haciendo, pues nos quemamos o sentimos muy calientes esos cables, ya que ese cable al interior de ese cable es que se está generando el calor, ¿ok? Y se está haciendo esa transmisión de calor. Ahora, para que ese calor se genere al interior de estos cables, por ejemplo, al interior de ese material conductor, bueno, pues va a depender de quién. Si estamos hablando de un cable, pues sabemos que los cables tienen una cierta área de sección transversal, ¿no? Que va a cambiar obviamente dependiendo del calibre, si es un calibre 18, 22 o 10, 8 o doble cero, triple cero. Ah, bueno, pues obviamente todo eso va a hacer que sea un área mucho mayor o mucho menor de ese cable. Por otro lado, también va a ser sumamente importante cuál es ¿cómo se llama? Además del área, cuánto tiene de longitud el tal alambre, ya que no va a ser igual si es un alambrito de 1 o 2 centímetros, o si son 10 centímetros, o si son 2 metros, o si son 3 kilómetros. Obviamente de eso va a depender mucho cuánto flujo va a pasar por ahí. Y también, obviamente, va a depender, además del calibre y la longitud del alambre que estemos usando, también va a depender la conductividad térmica, dado el material con el cual esté construido el tal cable, ya que no va a ser igual si es cobre, si es alumel, si es cromel, si es aluminio, si es oro o si es cualquier otra aleación que podamos utilizar de cualquier material conductor. Va a ser muy diferente este, cuánto flujo va a poder pasar por ahí, porque va a depender, decíamos, precisamente del material del cual esté hecho. Ahora, si estamos hablando de la transmisión por convección, ese es el efecto, por ejemplo, que da como el que se usa para las planchas, ¿no? Si han visto ustedes, por ejemplo, si yo estoy hablando de que voy a planchar, voy a usar una plancha, ¿verdad? Para planchar ropa. Yo no plancho por conducción, porque pues ni modo que metiera yo la ropa dentro del conductor, entre el material del conductor. Esa no sería una forma correcta y adecuada de planchar. ¿Cómo es que cómo es que puedo planchar la ropa? Pues uso el calor, pero ¿el calor de dónde? Pues el calor que está en donde, en la superficie, ¿sí? De la plancha. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos calentamos ese material que tiene la plancha, pero ¿con qué planchamos? Pues por el efecto de convección, que es precisamente ese calor que está en la superficie de esa plancha. Y ese calor no es el mismo si yo estoy muy cerquita de la superficie, alejado de la superficie, cómo planchamos nosotros el flujo calorífico a través de la plancha y nosotros con qué planchamos usando el calor que está en donde en la superficie. Entonces, ¿cómo planchamos? Pasamos esa plancha, ¿verdad? Sobre la sobre el material que tú quieres planchar y con eso con ese calor que está en la superficie, ese calor es el que tú vas a utilizar para
para poder planchar las telas o lo que sea, la superficie de la cual estamos hablando, con ese calor que hay en la superficie. Hay veces que si está un poquito más caliente esa plancha, ustedes habrán visto que hay veces que dices, ay, no, no la pones, no la vayas a pegar directamente a la tela o a lo que vas a planchar, sino a lo mejor la pones, ¿quién? Cerquita, muy, muy, muy cerquita, muy por encimita, penitas, ¿no? Sin que la plancha toque la superficie, pero con ese calor es suficiente para, ¿quién? Para que la tela quede planchada. Ok, no sé si lo han notado en algunos casos, pero ¿qué haces? No pones lejísimos la plancha de la superficie que tú quieres planchar, sino la puedes poner o muy cerquita o definitivamente pasar la plancha por encima, ¿verdad? Sobre la superficie. Y es con ese calor. Y obviamente igual, ese calor que se está transmitiendo por convección, pues también va a depender del material que se esté utilizando. Entonces va a depender, por un lado, del área, de esa superficie que estamos calentando, va a depender también del coeficiente de convección que se está generando, dado el material, para que tú puedas saber cuánto de ese calor se está transmitiendo. ¿Ok? Y a qué distancia debes colocarlo para que sirva. Y eso es sumamente importante porque de hecho también hasta cuando nosotros estamos usando las estufas, los hornos y cualquier otro elemento para calentar, pues obviamente estamos usando estas transmisiones, ¿verdad? Esta forma de transmisión de calor, todo este conocimiento para saber cuánto calor vas a generar por conducción y sobre esa superficie, cuánto de ese calor se está generando y se está transmitiendo y hasta qué distancia va a tener efecto, ¿ok? Y esto es sumamente importante. A lo mejor a ustedes les parece que esto no es importante porque ustedes para qué carambas lo quieren y pues resulta que lo quieren mucho más de lo que se imaginan, sobre todo para la parte de circuitos y los equipos. Todos los equipos generan calor y el calor que generan se va a transmitir como por conducción a través de los elementos que estamos usando, por convección en las superficies de todos y cada uno de esos elementos que tenemos en los circuitos. Y una vez que se junta todo ese calor, además, si es demasiado, también va a afectar la parte de radiación, de manera que aunque esté muy lejos, está generando tanto calor que va a estar afectando todo lo que haya alrededor de ese equipamiento a una distancia que ya está más allá de la parte de la convección y que aún así se está afectando. Entonces podemos estar quemando equipos, generando problemas. Muchos de los problemas que tenemos a la hora de hacer las conexiones de los equipos se da precisamente por esta parte tanto del calor que se genera por conducción y por convección y también por radiación cuando tenemos nuestros equipos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánto calor se está generando en los diferentes dispositivos que estamos utilizando? Eso se está usando, se está generando ese calor por conducción y seguramente también una cierta cantidad de calor por convección. De ahí que eso es muy importante a considerar para que podamos poner disipadores en nuestros elementos. Se han visto que se utilizan disipadores y hay disipadores de muchos tamaños y de muchas formas, pero es bien importante tener en cuenta la cantidad de calor que se está generando en nuestros dispositivos para elegir el disipador correcto y adecuado. Si ustedes simplemente ponen un disipador cualquiera y dicen, ay, pues es que esto se calienta mucho, pues pon un disipador chonchote. ¿Qué creen que va a pasar? Pues se va a generar un problema. ¿Por qué? Porque no solo se va a descargar todo el calor por ahí, sino además también se va a ir la corriente por ahí.
Y entonces lo dicen, ahí está, ya no se calienta, pero pues ya tampoco hace nada este dispositivo, ya no sirve. No, sí sirve, pero como el disipador, no le pusiste el disipador correcto y adecuado, dadas las condiciones de ese elemento, entonces lo estás enfriando de tal manera que ni siquiera, que estás ahora impidiendo que ese elemento conduzca el flujo de corriente que debe transmitir, porque estás disipando todo, lo enfrías de tal manera que entonces las moléculas que están adentro del dispositivo, que deben vibrar para poder hacer la conducción no solo del calor, sino también permitir el flujo de corriente a través de él, lo estás impidiendo por colocar un disipador con un tamaño inadecuado. Por eso deben tener muy en cuenta este comportamiento, ¿sí? Dependiendo del tipo de transmisión y de cuántos querer controlar o disipar. ¿Para qué? Para que esos elementos no se calienten más allá de lo que se necesita, que coloques tú un disipador que les ayude a no sobrecalentarse, pero también que les permita seguir teniendo la cantidad de flujo energético, en este caso eléctrico, o sea, que la corriente no se caiga, ¿ok? Lo mismo, si se está calentando de más, la cantidad de corriente que está pasando por ahí se sobrepasa y por eso también queman las cosas, queman los dispositivos, funden los dispositivos y queman todo lo que haya a su paso. ¿Por qué? Porque a la hora de pasar la corriente, si se incrementa enormemente la cantidad de calor por conducción que está pasando por ahí, obviamente va a generar una enorme corriente y entre la parte de corriente y la parte de transmisión de calor se funde todos los elementos y los dispositivos que tengan ustedes en sus circuitos. Por eso es sumamente importante tener en cuenta cuánto flujo calorífico se está generando. Lo mismo es bien importante todo esto, no solo para la elección del disipador de calor, sino también muchas veces para la cantidad de elementos que vamos a poner a lo mejor como aislantes, ya que ustedes ven que muchos de los cables que utilizamos para hacer nuestras conexiones, hay algunos que vienen simplemente con a lo mejor nada más una capita de barniz y se acabó, por ejemplo, como el alambre magneto. Y dicen, ah, pues nada más trae un barnicito ahí tantito y con eso es suficiente. ¿Ok? Pero hay otros que traen vienen cubiertos, a lo mejor con una cubierta plástica, pero muy delgadita. Hay otros que traen una cubierta plástica más gruesa y hay algunos que traen varias capas. Si han visto que hay algunos que traen pero una capa de seda y papel de no sé cuál y luego una mallita y luego y dos o tres capas de plástico, pero además traen quién sabe cuál, vienen como 25 capas y el alambre en medio. Y muchas veces ustedes dicen, ay, pues sí, pues ese es el que voy a usar. ¿No? Ese que tiene 25 capas ahí y resulta que tampoco funciona. ¿Por qué? Porque igual la cantidad de capas aislantes que vas a poner para los instrumentos o los dispositivos o los cables, también te van a ayudar a conservar todo ese flujo que se está transmitiendo y a generar más o menos flujo. Entonces, si tú no eliges el cable adecuado para las condiciones en las cuales lo vas a colocar, puede ser que estés generando también una mucho mayor cantidad de calor por conducción que se genera y como tienes tantas capas aislantes no se alcanza a disipar y entonces ese cable se va a fundir y te va a crear más problemas de los que se necesitan. Por eso es bien importante conocer todas las condiciones, ¿sí? ¿Cuánto calor es el que se va a transmitir por ahí?
¿Qué temperatura es la que debe alcanzar? ¿Qué tipo de cable debes usar? ¿Cuántos metros? ¿Qué área? ¿Verdad? ¿Qué distancia? ¿Qué tipo de material? ¿Sí? Y luego ver a qué distancia debes colocar los elementos. ¿Por qué? Porque no solo basta con el calor interno que generan los instrumentos y los dispositivos y los cables, sino también cuánto calor tienen en su superficie, ya que si se genera una cantidad suficiente de calor en la superficie, entonces pueden crear muchos problemas a los dispositivos que van a estar cerca de todos esos dispositivos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Si no, vamos a generar problemas. Entonces, todos estos principios son sumamente importantes porque aquellos es, yo no voy a estudiar control, maestra, a mí me interesa un rábano el chinche y estúpido control, yo nomás quiero pasar la materia y me vale sombrilla. Híjole, pues el control te habla sobre todo esto y trabaja con todo eso. Y a menos que tú no vayas a trabajar con ningún tipo de dispositivo en el cual vayas a pasar corriente, entonces nada de esto te interesa. Pero creo que no es el caso, ya que están en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y nosotros forzosamente trabajamos con flujos energéticos, principalmente con corriente. Hacemos pasar corriente a través de cualquier maldito dispositivo y esos chinches dispositivos a través de los cuales enviamos corriente producen calor. O sea, qué lástima. Para aquellos que crean que no les interesa el control, pues con la pena se necesita. Y va a ser base para que no quemen y hagan tonterías en el camino. Entonces, todo esto va a ser bien importante de tomar en cuenta. Todo lo que estamos hablando, que mencionábamos del uso de disipadores para poder controlar la temperatura de todo esto, usa una partecita de sistemas de transmisión de calor, de transferencia de calor, que se llama teoría de aletas. Esa teoría de aletas es la que nos ayuda a quien a hacer los cálculos de todo lo que son los disipadores para todo, no solo para nuestros dispositivos eléctricos, sino para cualquier otro dispositivo que usemos. ¿Ok? Cualquier sistema se calienta, cualquier sistema que está bajo el sol, cualquier sistema que esté junto a una fuente de calor, no, a lo mejor estamos hablando calderas, pues sí, pues una caldera, yo necesito sí que conserve el calor para que genere esa temperatura y la mantenga adecuada para lo que se va a hacer. Por ejemplo, yo necesito vapor de agua para poder impulsar algo o para poder hacer la transmisión de calor a otro dispositivo. Pues ok, esa caldera necesita tener unas condiciones adecuadas para quién, para conservar el calor y no perderlo. Entonces necesito conocer eso. ¿Para quién? Para saber que no se está perdiendo tanto calor. O al contrario, yo necesito que eso pierda porque necesito que se enfríe, entonces necesito que pierda todo ese calor rápidamente. Ok, ¿qué elementos son los que debo usar? ¿Para quién? Para que se disipe toda esa energía rápidamente y pierda calor. Todo eso es bien importante que lo conozcan, que conozcan que existen tablas donde se habla precisamente de la conductividad térmica que generan los diferentes materiales. También existe tablas para ver esos coeficientes de convección de los diferentes materiales y también los hay para saber la radiación que se pueda generar cuando estamos hablando a una mayor distancia, ya que todos esos efectos de la radiación me van a servir como principio básico para poder hacer medidores de temperatura pero que sean no invasivos y voy a usar ese principio de radiación. Y entonces todos los medidores y los sensores que vamos a utilizar para cuestiones térmicas, pues obviamente usan de base todo esto. Entonces, si vamos a usar un LM35 o lo que sea que usemos para hacer las mediciones de temperatura, pues necesito yo conocer de qué estamos hablando.
Todo esto es importantísimo dentro de nuestros circuitos y no solo para transmisores de calor, para calderas y calentadores y cosas así, sino para muchos más efectos. Pues les digo, dentro de nuestra utilización normal de nuestros circuitos hay transmisión de calor y hay efectos nocivos que se van a generar por esa generación de calor, esa transmisión de calor. Y lo mismo, puede ser también efectos nocivos por la pérdida excesiva de quién, de calor. Por eso lo dicen ustedes, bueno, ¿por qué falla este chinche circuito si le puse un disipador sote para que no se caliente? Pues sí, pero decíamos, no se calienta, pero tampoco va a transmitir. ¿Por qué? Porque ni siquiera permite, se enfría tan rápido que ni siquiera permite que las moléculas se transmitan, por lo tanto la corriente se cae. ¿Razón? Pues porque no les interesa saber nada sobre la transmisión de calor. Ahí está la respuesta. ¿Ok? Entonces esto es bien, bien importante dentro de nuestra práctica cotidiana. Entonces, por aquí que digan, ay, qué flojera todo esto, híjole, no saben lo hermoso que es todo esto. Y todo lo que es la teoría de aletas que estamos mencionando, nos habla sobre toda eh, ese diseño de los disipadores, ese diseño de todas las capas para aislantes, precisamente aislantes térmicos, y que nos van a servir para quién, tanto para permitir el flujo, en este caso si estamos hablando de flujo corriente, para que haya un mejor flujo de corriente o para que haya una mejor limitación de ese flujo de corriente también. Todo eso nos va a ayudar. Entonces, no saben, todo esto es bien, bien bonito. El adentrarse en todo el estudio de los sistemas térmicos es una cosa muy bella. Podría yo hablarles horas y horas y horas de todo eso, pero bueno, no tenemos tanto tiempo, desgraciadamente. Pero eso sí lo podemos hablar más ampliamente si se van dentro de la especialidad de control a la parte de instrumentación y ahí sí podemos profundizar en todo lo que son los sensores y transmisores, tanto por el lado mecánico, eléctrico, neumático, hidráulico y calorífico, ¿ok? Además de los eléctricos, obviamente. Todo eso. Y es bien, bien bello porque usa todos estos principios. Entonces, la instrumentación es una cosa bien fantástica. Ok, y luego tenemos que, debido obviamente a los diferentes efectos que tenemos de la transmisión de calor, dependiendo el tipo de conducción, también obviamente ese efecto lo vamos a ver reflejado tanto en la resistencia como en la capacitancia térmicas. ¿Ok? Si bien hablábamos de que al haber flujo calorífico a través de los elementos, esto va a provocar, decíamos, que haya cambios de temperatura en los elementos. Recuerden ustedes, el flujo calorífico va a ser el flujo energético térmico y ese potencial térmico va a ser ¿quién? El cambio de temperatura o la temperatura que alcanza el elemento, ya sea que decíamos, ya sea que pierda calor o gane calor, ¿verdad? Va a cambiar su temperatura y la temperatura es el potencial térmico. ¿Y cómo se relaciona tanto ese flujo como ese potencial térmico? Bueno, pues lo vemos a través del concepto tanto de resistencia como de capacitancia térmica, que a su vez también va a definirse en función de quién, del tipo de calor que se está transmitiendo. Entonces vamos a tener que la resistencia no va a ser otra cosa, sino se va a definir utilizando igual nuestra ley de Ohm, ¿sí? De manera que vamos a tener, pues obviamente, la diferencial del potencial, que en este caso sería una diferencial de temperatura que se genere, y también va a depender de quién, de
de la corriente, o sea, del cambio de ese flujo de calorífico que está pasando a través de esa resistencia térmica. Y obviamente la tal resistencia térmica, pues como depende del tipo de flujo calorífico que se está generando, pues también vamos a tener diferentes valores de resistencia térmica, dependiendo del material. Entonces vamos a tener que va a haber una resistencia térmica debida al calor por convección, ya que se va a utilizar esta relación que tenemos aquí, que dice que la resistencia térmica es igual a quién, a 1 sobre K. Esta K, ¿quién es? Esta K es una constante. Y esa constante se genera dependiendo del tipo de calor que se está transmitiendo. Entonces vamos a tener una constante que va a estar definida para la transmisión por conducción y otra constante que va a estar definida por convección. Entonces, para poder tomar yo la resistencia total que se genera en un dispositivo, pues yo necesito calcular, sí, ya, si quieren ustedes ya para el efecto de diseño, pues sí necesitarían calcular las resistencias debidas, por un lado, a la convección, entonces tomarían aquí, sustituirían aquí la constante de convección que calcularon, y por otro lado, la de conducción, también la calcularían igual, suman ambas resistencias, la de convección y la de conducción, y con eso tendrían la resistencia térmica total que generaría ese dispositivo, ¿ok? Suponiendo que lo requirieran. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que es la capacitancia térmica. Y la capacitancia térmica pues se define igual es la carga del capacitor tal cual. Necesitas cuánto calor se puede almacenar contra el cambio de la temperatura que tenga el dispositivo. Y entonces, si nosotros tomamos nota de esa capacitancia en términos muy simples, la capacitancia va a quedar simplemente en términos de M y C. ¿Quién es M y C? Bueno, pues M va a ser la masa de la sustancia, de aquello que estás queriendo que cambie su temperatura, y C sería el calor específico o la capacidad calorífica específica de la sustancia. O sea que dependería de qué estamos hablando. ¿Sí? La capacitancia. Entonces decíamos, ok, si yo estoy hablando de que yo quiero, por ejemplo, estoy usando un alambre de cobre vil común y corriente, pues yo quiero saber cuál es la capacitancia de ese alambre de cobre, pues ¿qué necesito saber? Pues cuánto pesa ese alambre de cobre, cuál es la capacidad calorífica específica del cobre. Entonces simplemente multiplico estos dos elementos y con eso conocería yo la capacitancia para ese dispositivo. ¿Ok? Si estuviera yo hablando pues es que tengo una papa, yo quiero saber cuál va a ser la capacitancia de esa papa que puse a cocer. Pues lo mismo, ve cuál es la capacidad calorífica específica de la papa, cuánto pesa esa papa, 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, ok, esa sería la capacitancia. Igual para cualquier otra cantidad de elementos. Bien, ahora, todo esto, decíamos, son conceptos. Si ustedes ven, la transmisión de calor o el flujo calorífico depende, decíamos, ¿de quién? Pues del material, ¿ok? Ya que dependiendo del material, el material es el que va a presentar
ese flujo calorífico por conducción o flujo calorífico por convección y cuál es el potencial, pues va a ser la temperatura que alcance una vez que tú hagas pasar ese flujo a través de ese elemento, ¿ok? Ese tendrás que medirlo. Bien, ahora la resistencia térmica y la capacitancia térmica de quién depende, pues igual del material. Entonces aquí lo que tendría yo que ver para saber dónde está la resistencia y la capacitancia térmica, tendría yo primero que localizar qué elemento, qué material o qué materiales son los que están cambiando su temperatura, ya que esos materiales que están cambiando su temperatura, cada material va, dado el tipo dado el tipo del material, va a presentar ese material tanto la resistencia térmica como capacitancia térmica. Entonces yo no voy a ver llavecitas, yo no voy a ver más piedritas que se mueven, no voy a ver elementos que se estiran y se encogen, o yo no voy a ver elementos así, sino yo simplemente voy a ver qué elementos que están dentro de mi sistema, qué elementos son aquellos que están cambiando su temperatura. Y esos elementos son los que presentan resistencia y capacitancia térmica. ¿Ok? Permítame un momento, ahorita regreso. Bien, regresamos. Ok. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, pregunta?
¿Alguna duda, algo que agregar, lo que sea? ¿Sí queda claro lo que estamos hablando? Sí, profesora. ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta, nada que agregar? ¿Alguna cosa que haya quedado así media chueca? ¿Cualquier duda? ¿Nada? Bueno, sí, es que les digo que podíamos hablar horas y horas y horas de todo este rollo, porque pues dentro de mi trabajo de maestría, pues me especialicé en chunches térmicos y entonces, uy, no saben. Dentro de nuestro trabajo de ingeniería, una de las partes importantísimas de nuestro trabajo cotidiano eh, profesional está la parte de ¿cómo se llama? Metrología. La metrología es una de las actividades principales que vamos a tener dentro del trabajo de ingeniería y principalmente con todas las aplicaciones de la parte de control. Los controleros como metrólogos, pues estamos hechos, pero para eso. Y la metrología, pues como su nombre lo dice, pues se habla de mediciones y sobre todo ahora se vuelve sumamente importante porque ya ven que tenemos ahorita todo lo que es esta mentada cuestión de ahora sí que la 4T, pero por el lado tecnológico, no por el lado ridículo político, ¿verdad? ¿A qué se refiere toda esta transformación tecnológica que tenemos? Pues hacerla de precisamente controlar todo lo que hay, ¿verdad? Todos los procesos industriales, todos los procesos tecnológicos, se trata de controlarlos. ¿Cómo los puedes controlar? Pues lo primero que tienes que hacer para poder controlar cualquier cosa, la que quieras, ¿qué necesitas hacer? Pues para poder controlar lo que sea, primero necesitas ¿quién? Pues necesitas medir, pues requieres un sensor, ¿verdad? Un sensor, necesitas un sensor, necesitas medir para saber si este sistema, lo que sea, lo que haga tu sistemita, ya sea un sistema de comunicaciones, ya sea un sistema de bases de datos, ya sea un sistema que sea un programita para tu cubo de datos o cualquier tontería, ya sea que tengas un sistema en específico, que controla un sistema de audio, ¿quieres hacer? ¿Qué crees? No va a servir. Sobre todo ahora, necesitamos enviar todo lo que tenemos, ¿verdad? Lo que producimos en nuestro país. Ahora, con toda esta globalización, pues tú necesitas, quieres tener cosas que puedas tú exportar, ¿verdad? Que tengan la calidad de exportación. Bueno, pues para que tú puedas tener la calidad de exportación, pues debes mostrar y demostrar que todos tus procesos están certificados y para saber que están certificados y que todo está correcto, pues requieres instrumentos y equipamiento que se utiliza cumpla con las normatividades de cada región, porque podemos establecer esa calibración correcta y adecuada de acuerdo a la normatividad. Si estamos hablando de la Unión Europea o de los países asiáticos, lo que sea, todo este trabajo que hacemos lo podemos llevar a cabo de acuerdo a la normatividad que se requiere. Entonces, una de las partes de aplicación de nuestra especialidad es para todo lo que es la metrología, aplicada a lo que quieres, ya que la metrología se habla de eso, de asegurar todo lo que son la forma correcta de llevar a cabo las mediciones. ¿Ok? Entonces, todo lo que son esta parte de certificados de calibración
es una de las partes que nosotros como controleros podemos trabajar de forma profesional. Y hay muchos lugares, obviamente, está la EMA, el CENAM y todo lo que quieran. Está en base a quién, a toda esta parte de certificación. Y de hecho, de los fundadores de todas esas entidades que tienen que ver con la metrología, eh, la fundaron politécnicos y en especial este, egresados del ESIME, de la especialidad de control. Entonces, por eso sabemos de lo que hablamos. Entonces, todo esto es parte de la parte importante de las aplicaciones de todo lo que estamos hablando. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar entonces a hablar de cómo hacemos la modelación igual ahora para pues, un sistema vil, común y simple, pero térmico. Entonces ahora hablemos de un chunche térmico. Vamos a poner este chunche térmico. ¿Vale? Bien. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ya saben, levanten su manita en el momento que tengan alguna cosa que comentar. Bien. Ok, entonces vamos a ver. Este sistemita. Bien. Ahora, para poder hacer la modelación de estos sistemas, pues vamos a seguir la misma técnica de modelación que cualquier otro sistema. ¿Ok? ¿Qué tenemos que ver? Aquí lo que tenemos que ver es qué elementos hay primero. Luego, ya que identificamos los elementos que tenemos aquí, ahora tenemos que ver, preguntarnos de todo lo que hay ahí, qué elementos son aquellos que van a cambiar su temperatura desde el primer elemento, hasta el último. ¿Ok? ¿Qué elementos cambian o qué elementos se pretende que cambien su temperatura para llevar a cabo los procesos que están aquí? Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, ver qué hay. Y luego empezamos a elegir lo que necesitamos. Entonces, vamos a ver. Levanten su manita. Observen aquí esto. Y díganme, ¿qué suponen que hay aquí? ¿Qué elementos hay? Sí, porque primero eso, ¿no? A ver, Carlos, cuénteme, ¿qué ve? Es como una pipeta, ¿no? ¿Una pipeta? ¿Las pipetas sirven para medir temperatura? Ah, no, es un termómetro. Sí, porque pues no sé qué hay aquí. Ok, entonces usted ve un termómetro. Ajá. ¿Es todo lo que ve? No, está pues dentro de un recipiente con algún líquido. Ah, ok, entonces tenemos un termómetro. Bien, hay un recipiente, dice usted, un recipiente. ¿Y el recipiente tiene algún líquido? ¿Sí? Sí, alguna sustancia. Ajá, algún líquido. Ok, eso es lo que usted ve. Muchas gracias. ¿Qué opinan los demás? ¿Ven alguna otra cosa? ¿O están de acuerdo que es todo lo que hay? A ver, dígame, Carlos Alejandro, cuénteme. Pues quizá otra cosa que podríamos ver es que, bueno, si estamos midiendo qué tanta temperatura hay, Ujú. pues debe de haber, o sea, debe ser la temperatura del líquido. Y pues bueno, si el termómetro pues es
de los normales, pues debe de tener mercurio, ¿no? Ah, ok, y entonces dices que además habría ¿quién? ¿Mercurio? Pues sí, no sé si es un termómetro normal así, pues sí, ¿no? Ajá, habría mercurio. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Nada más? Pues sí, bueno, lo que alcanzo a ver si las Ajá. temperaturas del termómetro del líquido, ¿no? Ah, ok, y además de la temperatura esta del líquido. ¿Y cuál otra temperatura? Pues del mismo termómetro, ¿no? O sea, del mercurio que se está subiendo. Mm, ok, bien. Entonces, ya ahí vamos, ya la llevamos. Ok, vamos enumerando lo que hay, lo que ven. Muchas gracias. Ok, sin embargo, aquí me falta algo más, algún otro elemento, porque me dicen, ok, está el termómetro. Parte del termómetro, obviamente dice el termómetro, pues si es de mercurio, pues obviamente lleva mercurio. Pero si el termómetro es de mercurio, ¿cómo es el termómetro de mercurio? Nomás avientan el mercurio adentro del líquido y ya con eso saben qué hay. ¿Qué otra cosa falta del termómetro? ¿El termómetro solo tiene mercurio y ya? Bueno, vamos a empezar a analizar, a lo mejor por ahí sale alguna otra cosilla por ahí. Vamos a ver, ¿cómo se genera aquí? Bien, ¿alguien me puede decir qué es lo que ven aquí? ¿Cómo funciona esto? Porque miren, aquí tenemos, como bien dijeron, un trastecito. Aquí hay un traste. Ese traste, pues sí, tiene un líquido que tiene esta temperatura. Y luego resulta que tú quieres conocer la temperatura del líquido, por eso metes un termómetro para medir la temperatura. ¿Me pueden decir cómo medimos la temperatura? ¿Alguien me puede describir de forma muy simple cómo funciona esto? Porque aquí ese es el asunto. A ver, tenemos aparentemente todos estos elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? Recipiente, el líquido y el termómetro. Bien. Ahora, lo que necesitamos aquí para saber qué es lo que pasa, ¿cuántos elementos de lo que hay aquí deben cambiar de temperatura para que yo pueda medirla con el termómetro? ¿Cuántas cosas cambiarían su temperatura? ¿Cómo se mide la temperatura? ¿Alguien me puede comentar? ¿Cómo miden la temperatura? O sea, toman un termómetro para medir la temperatura, pero ¿cómo se mide la temperatura con un termómetro? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que se imaginan que pasa? A ver, Carlos. A ver, Diego, a ver, que no ha participado hoy. A ver, cuénteme, Diego. A ver, ¿qué nos puede comentar? Pues para revisar la temperatura, lo que se hace es que se checa el nivel del mercurio. Va subiendo conforme Por vamos. eso, pero ¿cómo? O sea, ¿pero qué haces? ¿Tomas el mercurio? ¿Pero tomas el mercurio? Ah, ¿O qué no, toma? ¿Qué haces? el termómetro. El termómetro. Ok. ¿Y qué Ajá. haces con el termómetro? Lo pones donde quieres medir la temperatura, En este caso, en el líquido. lo introduces, ¿verdad? Ahí al líquido. Ajá. Ajá. Y luego, ¿qué es lo que vas a observar? Esperas unos instantes Ujú, y el mercurio dentro del termómetro ujú. empieza a subir. Ajá. Se expande, ¿verdad? Sí. Dentro de, y entonces empieza a subir. Ajá, y luego, Y cuando llega a una cierta temperatura se detiene. ya. Y luego, Pues ya está ahí. Bueno, obviamente el termómetro tiene rayitas para ver. ah, ok, y entonces ya ves hasta dónde llegó. Ajá, Y con eso sabrías la temperatura. sí. Bien.
Ok, pero ahora, ¿qué cosas se calentaron en el Inter para que pudiera subir el mercurio? Pues para empezar, el cristal del termómetro. Ah, es que ese no nos los mencionaron, nomás dijeron que el termómetro nomás tenía mercurio, o sea, era como que aventabas el mercurio dentro del envase, ¿no? Pero no, ¿verdad? Ah, entonces, además de mercurio, ¿hay vidrio? Sí, Ah, ok, hay vidrio. Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona el termómetro? A ver, cuéntame. ¿Cómo te imaginas que? Entonces, metes el termómetro aquí al agüita. ujú, ¿Cuántos elementos van a cambiar su temperatura para que tú puedas medir la temperatura? dos. ¿Quién y quién? El vidrio del termómetro y el mercurio. Ah, ok. Y entonces entonces, para que tú puedas conocer la temperatura del líquido que está aquí, se tuvo que calentar primero el vidrio Ajá, y luego el mercurio. ¿Sí? sí. Bien. Ok. Muchas gracias. A ver, Eduardo, veo que tiene su manita. A ver, ¿qué más nos quiere contar? Maestra, bueno, se supone que el extremo del termómetro hay como un pedazo de metal. ¿Ese no cuenta como material? Mm, pues sí, eso es parte, pero de hecho es parte, se considera como parte del dedito. Y si fuera un material diferente, tal vez contaría. Pero digamos que para efecto de esto y además para hacerlo más sencillo, digamos que ese lo vamos a descontar. Pero si fuéramos estrictos, sí, sí contaría, ¿no? Ok, maestra, está bien. Sí, sí, sí contaría. Pero aquí vamos a hacerlo más sencillo para no meternos en tantas capas. Pero sí, si fuéramos estrictos, sí, porque dices, tiene una punta metálica, entonces debe haber la transmisión, ¿verdad? De esa punta metálica, al vidrio, etcétera, etcétera, sí, sí debiera. Pero ahorita, para hacerlo lo más sencillo posible, vamos simplemente a considerar el vidrio y el mercurio. ¿Ok? Bueno, bien. Ok, entonces, de acuerdo a lo que están mencionando, pues tenemos aquí dos elementos que tienen que cambiar su temperatura. Ahora, mi pregunta es, cuando nosotros estamos midiendo temperatura y estamos usando un termómetro para medir la temperatura, esa temperatura que estamos observando, ¿de quién es? La realidad, esa temperatura que estamos midiendo, ¿de a quién pertenece o a quién corresponde? Cuando yo estoy utilizando un instrumento para hacer una medición, esa medición a quién corresponde. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? A ver, Diego, Pues en este caso sería del instrumento, ¿no? Del termómetro. la del termómetro, que no es directamente la del líquido, ¿verdad? Ajá. Porque si hay alguna pérdida por ahí. Ok, muchas gracias. Eso es bien importante que lo consideren. ¿Ok? Cuando yo estoy utilizando un instrumento para hacer una medición, realmente yo lo que estoy leyendo, por eso aquí ven que son dos temperaturas, dicen, pues no que estás midiendo la temperatura del líquido y luego me pones aquí una cosa y aquí otra. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues yo lo que quiero es medir la temperatura del líquido, pero realmente lo que estoy midiendo y lo que yo estoy observando o lo que voy a observar al final de hacer mi medición va a ser la temperatura del instrumento, en este caso, la temperatura del termómetro.
Por eso va a ser muy importante, ya que hablábamos de la metrología y de la calibración, que yo conozca cuál es la incertidumbre del instrumento. ¿Ok? Todos los instrumentos tienen un valor de incertidumbre, ¿ok? Que deben ustedes considerar cuando necesitan expresar cuál es la medida real de las cosas y no la medida del instrumento. Lo mismo si ustedes están utilizando a lo mejor están usando sus medidores y tienen su ohmmetro o su voltímetro, lo que sea. ¿Qué están midiendo? Están midiendo la corriente que está del instrumento, el voltaje del instrumento, la resistencia del instrumento, ¿sí? Si tú quieres exactamente el valor exacto de aquello que estás midiendo, ¿qué tendrías que ver? Por ahí dice más menos tanto de incertidumbre o punto tanto de volt, punto tanto de corriente, punto tanto de esto, ¿no? Entonces, si tú quisieras la medida exacta, exacta, exacta de aquello que tú estás midiendo, siempre debieras agregarle la incertidumbre. Entonces, si yo ya tengo aquí mi medida del instrumento más la incertidumbre, podría yo tener ahora sí la medida real de aquello que yo estoy midiendo. Y eso es con lo que sea, no solo con sistemas térmicos. Si estoy midiendo igual sistemas neumáticos, si estoy midiendo igual hidráulicos, porque acuérdense por aquello de los meniscos y que no sé cuál, bueno, pues hay que tomar nota. En las incertidumbres que tengan los instrumentos, si estoy usando por presión diferencial, lo que sea que yo esté usando, debo tomar en cuenta esa incertidumbre. Eso sería importante. Pero eso, bueno, eso es así una notita al calce. Bien, entonces regresamos a nuestro chunche. Por eso decíamos, lo primero que yo tengo que ver, ¿qué elementos hay aquí? Ya vimos que hay. Hay un termómetro. El termómetro tiene una parte de vidrio y el mercurio. ¿Ok? Entonces, tengo el recipiente donde está el líquido y obviamente el líquido que es el que yo quiero medir. Este líquido, si yo tuviera aquí un serpentín o tuviera yo aquí una resistencia que está generando el flujo, o tuviera aquí ay, se me fue una hornilla o algo así, pues entonces tendría yo que empezar a partir del flujo calorífico y tal. Aquí yo no tengo nada. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo el fluido que tiene una temperatura inicial. Y yo lo que quiero hacer es, a partir de esta temperatura inicial, medir la temperatura, ¿verdad? Mediante un instrumento. Entonces vamos a hacer nuestra modelación. Entonces vamos a ver, porque esto es importante. Decíamos, ok, ¿cuántos elementos van a cambiar su temperatura? El vidrio y el mercurio. Entonces, voy a comenzar por ahí, ¿ok? Entonces, voy a poner un puntito que sería ¿quién? La temperatura del vidrio, que sería un potencial, porque es el elemento que va a cambiar de temperatura. Por otro lado, tendría yo ¿quién? La temperatura del mercurio, ¿ok? Porque son mis elementos que van a cambiar de temperatura. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿quién es mi entrada? Pues la temperatura del líquido. Entonces tenemos aquí la temperatura, ¿sí? Del líquido que yo estoy midiendo. Y obviamente vamos a tener la temperatura final, que sería la temperatura de quién. Esta temperatura de salida de quién es. Esta temperatura cero
¿quién es? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿O sería esta? ¿Quién sería la temperatura cero? ¿Alguna de esas tres temperaturas que tenemos ahí o una cuarta temperatura más? ¿Qué opinan? A ver, dígame, Diego. ¿Quién sería la temperatura cero? Yo digo que sería la del mercurio. El mercurio, porque es la final, ¿verdad? Es la que última que vamos a tener. Perfecto. Ok. Entonces ya está. Entonces ya tenemos aquí mis potenciales. Los potenciales son las temperaturas, los cambios térmicos. Ok. Entonces ya estoy lista para comenzar a hacer mi modelación. Ya que acuérdense que las modelaciones, dijimos, de los sistemas hidráulicos, neumáticos y térmicos se generan a través de potenciales. Entonces yo lo que hago es identifico los potenciales y en base a esos potenciales hago mi modelación. Entonces tengo la temperatura de entrada, luego tendría la temperatura del vidrio y luego tendríamos la temperatura del mercurio. Esa temperatura del mercurio sería la temperatura de salida, que sería la del instrumento. Perfecto. Entonces ya están mis elementos. ¿Ok? Ahora, yo sé que para que pasemos de la temperatura del fluido a la del vidrio, pues se tiene que generar, obviamente debe generarse ¿quién? Un flujo calorífico, ¿verdad? Que vaya ¿de quién? De la temperatura del fluido a la del vidrio. Y luego, para que cambie la temperatura del vidrio a la del mercurio, también se debe generar un flujo calorífico. ¿Ok? Ahora, para que pase, para que fluya ese flujo calorífico del flujo del fluido inicial, que es este, al vidrio, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Qué debe haber? ¿Alguien me puede decir por dónde debe fluir la corriente? ¿Por dónde debiera fluir? ¿Qué debiera haber para que fluya? Es un estúpido circuito. ¿Cómo le hacen para que fluya? Flujo de un potencial a otro. ¿Qué necesitan? Es un chinche y vil circuito. ¿Por dónde carambas harían que fluyera flujo? A ver, Jefte, cuénteme. Pues por un conductor o por un elemento. ¿Qué elemento es lo que estamos preguntando? ¿Qué elemento? A ver, piénsele, Jefte, ¿qué elemento? Pues sería el vidrio. ¿El vidrio? O sea, ¿cómo pongo un vidrio ahí en el circuito? Ah, ya. Estoy hablando de un chinche circuito. ¿Qué pondría? Pues una resistencia Pues una resistencia, porque a usted le interesa limitar quién. a corriente. Ah, entonces, ¿qué pone? Una resistencia. Una resistencia. Ah, perfecto. ¿La resistencia de quién? ¿Qué elemento es el que pone esa oposición al flujo a través de él? ¿El líquido o el vidrio? El vidrio. Entonces, ¿sería la resistencia de quién? El vidrio. Del vidrio. Ah, qué difícil, ya ve. Eso es. Entonces, aquí tendríamos la resistencia del vidrio. Ok, perfecto. Ahora, para que ese elemento, que es el vidrio, cambie su temperatura, necesita almacenar ese flujo
Entonces, ¿qué se necesita para almacenar flujo? ¿Alguien me puede decir? ¿Conocen algún chincho y estúpido instrumento o elemento o dispositivo eléctrico que me sirva para almacenar algo? ¿Para almacenar energía? A ver, Eduardo, cuénteme. ¿No te dijo nada? Un capacitor, maestro. Un capacitor, ay, qué difícil. Entonces, ¿sería el capacitor de quién? Como el que está almacenando, que está cambiando su temperatura, es el vidrio, pues entonces aquí tendríamos la capacitancia, ¿verdad? O el capacitor, la capacitancia, pues del vidrio, obvio, porque si no almacena, pues no cambia su temperatura, necesita almacena para cambiar temperatura, si no, pues ¿cómo le hace? Ok, eso es en cuanto al vidrio. Ahora, para que pase de la temperatura del vidrio a la del mercurio, ¿qué se necesita? ¿Alguien me puede decir qué elementos debo poner para poder hacer este cambio de la temperatura del vidrio a la temperatura del mercurio? Ya pasamos de la temperatura del fluido inicial a la del vidrio. Ahora, ¿qué debo poner aquí para cambiar de la temperatura del vidrio a la del mercurio? A ver, Norma, prenda su microfonito y cuénteme. Una bobina. ¿Una bobina? ¿Qué es una bobina? ¿Qué es una bobina térmica? A ver, Norma, cuénteme, que me dijo bobina, pero ¿cuál bobina? ¿Cuál sería una bobina térmica? Una resistencia. Bueno, A ver, entonces ya no entendí, ¿bobina o resistencia? mm, A ver, dime, ¿qué acabamos de poner aquí? ¿Qué elementos pusimos para pasar de la temperatura inicial a la temperatura del vidrio? mm, una resistencia. Una resistencia y luego ¿qué otra cosa usamos? El capacitor. Ok, ahora ¿qué tendríamos que poner para pasar de la temperatura del vidrio a la del mercurio? Una resistencia. La resistencia, y ahora sería la resistencia ¿de quién? Del vidrio al de mercurio. Del mercurio, ajá. Y luego, ¿qué otro elemento pondríamos? Mm, capacitor. Un capacitor también del mercurio. ¿Vale? Sí, ya. ¿Vale? Bueno, eso es todo. Ok. Y ahí está, tendríamos nuestro circuito que representa nuestro sistemita. ¿Así de difícil? ¿Bien difícil? ¿Cómo lo ven? ¿Está muy difícil? Y este sería mi circuito. Entonces, como temperatura de salida es la del mercurio, entonces si yo calculo, ¿verdad? Dibujo ahora de este diagrama, obtengo mi diagrama de bloques. Si yo lo que quiero conocer es la temperatura de salida, que es, o la del instrumento, que es la del mercurio, calcularía yo mi función de transferencia, ¿verdad? Que me llevara de la temperatura inicial a la de salida, que es la del mercurio, y con eso yo ya podría conocer la temperatura del instrumento. Eso sería todo. ¿Bien difícil? ¿Está muy difícil? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien que le parezca que esto está muy difícil, muy horrible, muy complicado?
¿Algún comentario? ¿Para bien o para mal? Se vale que me digan, ay, maestra, no le entendí nada. Eso sería bueno que me dijeran, si es el caso, claro. ¿Nada? ¿Ningún comentario? ¿Ni para bien ni para mal? Pues se ve fácil. Pues es que es fácil. Por eso a mí no me gusta hacer las cosas, porque yo lo hago fácil. Pero el caso no es que lo haga yo, es que lo hagan ustedes. Que si lo hago yo no tiene ningún caso. Pues les digo, tengan cuidado. Nunca me pidan que lo haga yo porque es fácil. Y no es fácil. O bueno, no, lo sé, a lo mejor lo subestimo, pero no. Ok, es muy importante que revisen, por favor, bueno, no vamos, ustedes sí, yo no. Es importante que por favor, además de que revisen el monito em, chequen este ejercicio, por favor. Queremos la próxima clase que tengan una propuesta de solución de este sistema. Este es un sistema para transmitir calor, ¿ok? Este sistema para transmitir calor se le llama tanque encamisado. Entonces hagan de cuenta que este es, así como lo dice aquí, el mentado baño María, ¿no? ¿Cómo es un baño María? Ustedes han entrado alguna vez a la cocina o lo han visto por ahí, o si le preguntan a su mamá al rato. Verán que es una ollita que ponen ustedes a calentar, pero esta olla no la ponen directamente a calentar al fuego, sino que hacemos cuando hablamos del baño María, ponemos una olla dentro de otra y en esa otra ponemos agua, de manera que se calienta la olla interna a través de del calor que hay en la ollita externa, ¿verdad? Del líquido de la ollita externa. Entonces, en lugar de un baño María, como lo haríamos en la cocina, para cuestiones industriales, utilizamos ese baño María, pero se le llama tanque encamisado. Y aquí entonces tenemos un tanquecito externo que generalmente pues viene cerrado, solo viene con 2 alimentaciones, puede ser en este sentido o al revés, dependiendo de lo que sea, porque a veces es vapor, a veces es agua, entonces no siempre tiene que entrar por la parte de arriba y salir por la de abajo, puede ser al revés, depende de las velocidades, etcétera. Pero bueno, es otra historia. Tenemos, entonces te decíamos, el tanque encamisado, tú ves una olla, tú ves la olla y ves que tiene dos tubos, uno que entra, uno que sale, pero no entran a la olla interna, sino está la olla externa aquí, que es por donde estas entradas son para el fluido con el cual vas a hacer el intercambio de temperatura. Aquí adentro, pues va a haber un agitador seguramente para poder homogeneizar la temperatura, de manera que va a entrar líquido aquí, que trae una cierta temperatura ese líquido, y la idea es que se genere el intercambio calórico para que asegures que cuando salga el líquido, ¿verdad? Que está en la olla interna, pues salga con la temperatura adecuada. Entonces, denle una leidita a esto y sobre todo traten de hacer una modelación. Dadas las características que menciona aquí, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo se modelaría? ¿Ok? Aquí se trata de que hagan ustedes el esfuerzo de hacer el análisis. Sí, porque si van y lo copian de cualquier lado y no tienen idea de por qué carambas fue eso, pues ese va a ser un problema. El problema no es que copien tonterías, es que analicen qué es lo que debe ocurrir aquí
para que si van a copiar algo de algún libro, pues se aseguren de que eso que están copiando sí tiene este comportamiento. Porque si yo hago aquí algún pequeño cambio, ya lo que dice su libro a lo mejor ya no les sirve. Por eso tengan mucho cuidado. Entonces, hagan este intento, ¿no? Y mañana lo platicamos. ¿Sale? Bueno. Entonces, pórtense bonito, diviértanse mucho. Y nos vemos mañanita. Bye bye. Nos vemos, profesor, hasta mañana. Que les vaya bien Luego, bonito. maestra. Hasta luego, profesora. Bye. Bye, bye.